Aquí tengo a mi derecha a dos colegas estimados, ¿no? A uno que conozco de hace un tiempo, ¿no? A Uriel Brito, colega, compañero nuestro de grupos de investigación, ¿no? Que ha trabajado en el seminario de la doctora Rebeca Maldonado sobre Heidegger durante largo tiempo, ¿no? Mi estimado colega, bueno, trabaja el tema de lo animal y el cuerpo ha estado investigando sobre lo animal y el cuerpo en el pensamiento de Heidegger, este tema que propio Heidegger parece haber dejado tanto en el tintero, ¿no? Haber olvidado. Y el tema de la libertad, ¿no? A Schelling y la libertad en el contexto de Heidegger, ¿no? Entonces, bueno, es un colega bastante completo y que ahora los deleitará con su presentación. Y tenemos también a Saulo Alvarado, ¿no? A quien conozco de menos tiempo, pero no por eso es menos estimado, ¿no? Un gran colega también, ¿no? De las pláticas que he podido compartir con él al margen de este evento, pues me he dado cuenta que pues ha sido las moiras que nos han traído a este espacio de encuentro en que los extranjeros de igual corazón nos hemos reconocido, ¿no? Entonces, qué gusto reconocernos en estos otros espacios. Bienvenidos y bueno, no sé si están de acuerdo en seguir el orden que está en esta lista, en cuyo caso, pues empezaría Uriel justamente con el estatus ontológico de los seres vivos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los presentes. Espero poder decir algo en 11 cuartillas que escribí. Y por otro lado, quisiera agradecer a Rebeca porque me brindó la oportunidad de participar en este coloquio. Y antes que nada, bueno, antes de empezar a leer mi texto, quisiera hacer un par de advertencias. La primera es, este es el resumen de mi tesis de maestría, una tesis que aún sigue en gestión. Ya vamos en la recta final, pero aún no está terminada. Entonces esto es un pretexto para seguir avanzando y pensar con ustedes las conclusiones provisionales a las cuales he llegado. Eso es por un lado. Y por otro lado, señalar tres temas que no voy a tocar de forma explícita en este trabajo, lo que les presentaré, pero que tiene todo que ver con la cuestión que trato, o cómo la desarrollo. El primer lugar es la corporalidad, segundo lugar la libertad, y tercer lugar el lenguaje. Estas cuestiones, si bien no se mencionarán aquí, o no tendrán un espacio, no las pierdo de vista. Simplemente que para facilitar la exposición las he omitido porque cada uno de esos temas pues, implicaría mucho más cuartillas. Entonces, sin más, voy a empezar a leer el trabajo que preparé para ustedes. Bueno, ya leyeron el título, se llama El estatus ontológico de los seres vivos. En el párrafo 201 de Reflexiones 2, Martin Heidegger señala aquello que se tendría que tener en cuenta para poder repensar a los seres vivos sin asumir el principal presupuesto de las ciencias positivas, a saber, una concepción del ser como presencia. Si este es el caso, es mi hipótesis, entonces el ser de los entes que solemos llamar seres vivos es la cuestión que se pone sobre la mesa con las consideraciones de dicho párrafo. Sin embargo, esta cuestión no es una ocurrencia que el filósofo de la Selva Negra se plantea únicamente en los cuadernos negros, a saber, el tomo 1. En efecto, la constitución ontológica de los seres vivos es una problemática que aparece a menudo a lo largo de la obra del filósofo de la Selva Negra, ya sea de forma explícita o implícita. Ahora bien, debido a que la cuestión del ser de los seres vivos aparece de forma implícita la mayoría de las veces, esa cuestión suele pasar por desapercibida. Por esa razón, el objetivo de esta ponencia será destacar la importancia que tiene en la obra de Heidegger las consideraciones en torno al análisis del ser de los seres vivos que están presentes en el párrafo 201 de Reflexiones 2. Mostrar la importancia que tienen los cuadernos negros en el pensamiento del filósofo de Merschke, sobra decir,
es la finalidad de este escrito. Sin embargo, la motivación del mismo es señalar el sendero que Heidegger inauguró para repensar aquello que llamamos vida, el cual se necesita para encarar una de las mayores problemáticas de nuestros días. Y bueno, aquí nada más señalo el cambio climático, pero hay muchas problemáticas, ¿no? Incluso ayer estaba pensando una forma para resumir mis intenciones y creo que sería intentar señalar una posible base para una ética que no simplemente aplique para los seres humanos y mamíferos superiores, sino que abarque a todo ser vivo en general. Esa es una pretensión, o una motivación, mejor dicho. Bueno, para alcanzar el objetivo mencionado, se señalará el trasfondo que se tiene que considerar para interpretar adecuadamente las consideraciones del párrafo 201. El desarrollo de este trasfondo se dividirá en dos apartados. En el apartado 2 se expondrá la concepción que Heidegger tiene sobre el ser de los seres vivos no humanos y en el apartado 3 se señalará la postura que tiene frente a este tipo de entes. Pero previamente a esto, en el apartado 1 se expondrá aquello que se dice en dicho párrafo. Un pequeño resumen. Por otra parte, en el apartado 4 trataré de esclarecer dichas consideraciones y finalmente, si me alcanza el tiempo, presentaré un comentario a modo de conclusión. Bueno, el apartado 1. En el párrafo 201 de Reflexiones 2, Heidegger hace dos cosas. Primero, señala que el ser de los animales no humanos es una cuestión problemática. Y después enlista 5 cosas que se tendrían que tener en cuenta para poder encararla. Para el autor de Ser y Tiempo, dicha cuestión es problemática porque la manera en que solemos concebir a los animales no humanos presupone, a su vez, una concepción del ser como presencia, la cual no ha sido esclarecida satisfactoriamente por la tradición, aquello que llama la metafísica, posteriormente. Bajo esta concepción, el ser se confunde con lo ente, de modo que todo ente se concibe como algo que está ahí delante, y las propiedades con las que se presenta no solo lo diferencian de los demás, sino que lo determinan. Sin embargo, si se reconoce que el hombre, en tanto que Dasein, no es un ente que está determinado, sino que es mera posibilidad, porque debido a su comprensión del ser, puede estar abierto a los entes, entonces también se tendría que reconocer que los animales no humanos no son entes que están determinados, tales como la silla o la piedra, ya que todo viviente no humano tiene un modo de ser semejante al que tiene el Dasein. Y esto es así porque el perro o la abeja se puede relacionar con aquello que está en su entorno, al igual que aquello que llamamos hombre. Ahora bien, si asumimos que los animales no humanos se pueden relacionar por sí mismos, con aquello que está en su entorno, porque tienen cierta apertura a ello, para poder analizar esa apertura, tenemos que concebir el ser de esta clase de entes sin apelar a propiedades biológicas. Y me atrevería a decir que tampoco apelando a su utilidad, porque si hacemos eso, los concebimos como entes intramundanos, y más adelante voy a decir por qué no cabe esa consideración. Pero no solamente resulta complicada la manera en que tenemos que abordar el ser de los animales no humanos, sino que también la manera en que se tiene que acceder a la apertura que tienen este tipo de entes y aquello que se da en tal apertura. En efecto, si los animales no humanos tienen cierta apertura de las cosas, a diferencia de la piedra o la mesa, aquello con lo que se relaciona no se manifiesta como un ente. Y esto es así porque los animales no humanos no pueden comprender el ser. De modo que si este tipo de entes tienen cierta apertura a las cosas, no obstante, en dicha apertura no se da la verdad del ser. Pero si aquello con lo que se relaciona el Dasein se da como ente, ¿cómo se da aquello con lo que se relacionan los animales no humanos? Ante esta problemática, Heidegger confiesa lo siguiente, cito, y esto está en Reflexiones 2. Pero
¿Qué es lo que está ahí abierto y cómo está abierto? No lo sabemos. Sin embargo, para aquellos que intenten esclarecer esta problemática, el filósofo de la Selva Negra señala 5 cosas que se tendrían que considerar. Ahorita las enlisto así, más o menos como se presentan en Reflexiones 2, y después, casi al final, voy a intentar esclarecerlas. Primero, una visión, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Primero, una visión suficiente del ser humano. 2, una mirada previa al animal y al viviente a partir de 1. 3, señales indicativas, rectoras, que marquen el camino de retroceso, de avance y de procedencia. 4, obtener 3 mediante una inversión que considere el arrojarse soltando amarras. Y 5, determinar lo positivo de una manera regresiva. Bueno, apartado 2. Para mostrar la resonancia que tienen dichas consideraciones en el pensar de Heidegger, estas se tienen que esclarecer. Y para hacer esto es necesario señalar el trasfondo que tiene la problemática que se busca encarar tomando en cuenta tales consideraciones. Comenzaré por esbozar la concepción heideggeriana del ser de los seres vivos no humanos. Reflexiones 2 es un conjunto de anotaciones cuya redacción empezó en el otoño de 1961 y concluyó en el otoño de 1962. No obstante, la problemática que se señala en el párrafo 201 es algo que Heidegger ya había planteado explícitamente en las lecciones que impartió en el semestre de invierno de 1929-1930, las cuales se publicaron bajo el título de Los conceptos fundamentales de la metafísica, Mundo, Finitud y Soledad. Este libro. En dichas consideraciones, el filósofo de la Selva Negra concluye algo sobre los seres vivos no humanos, a saber que este tipo de entes tienen una apertura a las cosas, la cual es distinta a la que tiene el Dasein, porque los seres vivos no humanos no pueden comprender el ser, y a pesar de eso pueden relacionarse con aquello que está en su entorno. Es decir, si nos volteamos a ver de forma teórica, descubrimos que de cierta forma se relacionan con las cosas, y eso presupone que de cierta forma también están abiertos a esas cosas, porque de no ser el caso no podrían relacionarse. Pues es una de las ideas que intento sostener aquí. Más adelante voy a intentar desarrollar un poco más esto. Y para llegar a esta conclusión, Heidegger analiza el ser de los seres vivos a partir de la animalidad. Pero se da prioridad a los animales no humanos para tratar de esclarecer aquello que son los seres vivos no humanos en general. Porque se asume que los animales no humanos, a diferencia de las plantas, representan un acceso más fiable al modo de ser de los seres vivientes no humanos. Y esto es así, porque si bien tanto los animales no humanos como las plantas se relacionan con aquello que está en su entorno, la manera en que lo hacen los animales no humanos se asemejan un poco más a la manera en que el Dasein se relaciona con los entes intramundanos. Claro, fenoménica y hermenéuticamente hablando, es decir, desde una mirada ateorética y o prescientífica. Bueno, y aquí hay una problemática, pero nada más la señalo, que si bien asumir esto, es decir, darle prioridad a los animales que en lugar a las plantas, si bien este presupuesto es cuestionable porque apela a una distinción biológica, cosa que se quería evitar, no me detengo y nada más lo señalo. Bueno, seguiré. Por consiguiente, si consideramos que Heidegger realiza el análisis más minucioso sobre la constitución ontológica de los seres vivos no humanos en los conceptos fundamentales de la metafísica, y que dicho análisis se lleva a cabo a partir de la animalidad, entonces se podría decir que los escritos posteriores a 1930, que hablan explícitamente sobre la animalidad, en realidad están señalando a la cuestión del ser de los seres vivos no humanos. Es decir, Heidegger, cuando habla del animal, no simplemente se está refiriendo a la abeja, al perro, a la amiba, shalala, sino que cuando está hablando de animal o animalidad, en realidad está utilizándolos como a modo de ejemplo para referirse a todo ser viviente.
Por tanto, se tendría que afirmar provisionalmente que la problemática que se plantea en el párrafo 201 de Reflexiones 2 no solo incluye a todo animal no humano, sino que también a todo ser vivo no humano. Pero, ¿por qué hablo aquí de seres vivos no humanos y de seres vivos no humanos y no seres vivos en general? ¿Cuál es el fin de esta acotación? Para contestar esta pregunta se debe recurrir a Ser y Tiempo, ya que en esta publicación de 1927 aparece implícitamente aquello que se pone de forma explícita en las lecciones de 1929-30, a saber, el análisis del ser de los seres vivos no humanos. Y si bien en Ser y Tiempo se pregunta por el ser de este tipo de entes, la manera en que brevemente se desarrolla pasa por desapercibida, porque el esclarecimiento del ser de los seres vivos no humanos es una tarea que se deja pendiente desde la introducción de Ser y Tiempo. Pero, ¿por qué se deja pendiente la tarea de esclarecer la constitución ontológica de los seres vivos no humanos? Porque para poder esclarecer el ser de los seres vivos no humanos, primero se tiene que esclarecer el ser de aquel ente que solemos llamar ser humano, y que somos nosotros mismos en cada caso. Esta manera de proceder no es arbitraria, ya que está estrechamente relacionada con el objetivo de Ser y Tiempo: desarrollar y contestar la pregunta que interroga por el sentido del ser. Para desarrollar esta pregunta se tiene que poder acceder al ser. Y para esto se tiene que analizar el modo de ser de aquel ente que puede comprender el ser humano, entendido como Dasein. Este análisis es la analítica existenciaria. Sin embargo, puesto que los conceptos fundamentales de la ciencia, por influencia de la tradición filosófica, la metafísica, operan bajo los términos de una comprensión del ser como presencia. Para llevar a cabo, puesto que los conceptos fundamentales de la ciencia operan bajo los términos de una comprensión del ser como presencia, para poder llevar a cabo la analítica existenciaria se tiene que prescindir de tales conceptos. Vida, ser humano, animal, son ejemplos de los conceptos fundamentales de al menos dos ciencias, de la biología y de la antropología. Por otra parte, para poder desarrollar la pregunta por el ser, se tiene que partir de un presupuesto, a saber que al menos hay dos tipos de entes: los que pueden comprender el ser y los que no pueden comprender el ser. Es decir, los que son como yo y los que no. No obstante, para Heidegger, el asumir este presupuesto es una estrategia metodológica, la cual se emplea para poder facilitar la analítica existenciaria, ya que en lugar de comparar el modo de ser del Dasein con el modo de ser de distintos tipos de entes, se compara el modo de ser del Dasein con una clase de ente que engloba a todos, los que no son como el Dasein, a saber, los entes intramundanos. Por tanto, si en Ser y Tiempo el ser de los entes que no son como el Dasein se homogeniza, la cuestión del ser de los seres vivos busca romper con esa homogenización, es decir, superar aquel presupuesto de la analítica existenciaria. Pero ojo, aquí superar no significa tirar a la basura lo que se presupuesto, este presupuesto, sino que significa asumirlos con la relevancia, sino asumir la relevancia de lo presupuesto en su contexto. Sin embargo, a pesar de que el análisis sobre el ser de los entes que habitualmente llamamos seres vivos, no humanos, se queda como una tarea pendiente en la introducción, Heidegger regresa posteriormente a esta cuestión en dicha publicación. Y si bien no se desarrolla extensamente la cuestión del ser de los seres vivos no humanos, sí se señala algo fundamental, a saber que los entes que solemos llamar seres vivos no humanos están en un limbo ontológico, pues ni son como la mesa, como la piedra, pero tampoco son como el Dasein. Como ya se mencionó, en los conceptos fundamentales de la metafísica se lleva a cabo la tarea que se dejó pendiente en Ser y Tiempo, pero los resultados que se obtienen al respecto en las lecciones de 1929 y 30 se asumen en los escritos posteriores, es decir, posterior al otoño de 1930.
En aportes a la filosofía, meditación y el evento, la referencia es clara. Para poder pensar el acontecimiento apropiado, el hombre no se tiene que concebir como un animal racional, es decir, como un ser vivo. Pero en estos textos no solo no se tiene que concebir al hombre como un animal, porque el concepto animal presupone una concepción del ser como presencia, sino también porque es un enigma para nosotros, los entes existentes, el ser de aquellos entes que solemos llamar animales no humanos. Apartado 3. Regresemos a los conceptos fundamentales de la metafísica. Allí se postulan 3 tesis para tratar de esclarecer el concepto de mundo por medio de una vía comparativa. Esas 3 tesis son: la piedra carece de mundo, el animal es pobre de mundo y el hombre es configurador de mundo. No obstante, aquello que expresa la tesis sobre el animal no es algo que se obtiene a partir de la animalidad misma, sino que resulta tras comparar el modo de ser de los seres vivos no humanos con el modo de ser del Dasein. Cito: solo viéndolo desde el hombre, el animal es el animal pobre de mundo, pero el ser animal en sí mismo no es un carecer de mundo. Cierro cita. De manera que, si el ser de los seres vivos no humanos se caracteriza como una cierta apertura a las cosas distinta a la que tiene el Dasein, entonces esta caracterización se tiene que señalar como una concepción negativa, ya que se obtiene de forma indirecta. Así que, para que el hombre pueda esclarecer el ser de los seres vivos no humanos de manera positiva, el ente existente necesita ser un ser vivo no humano. Y dado que esto es imposible, el ser de los seres vivos no humanos es algo que se queda velado para nosotros, es un misterio. Sin embargo, pese a que el ser del árbol y el ser del perro sea un misterio para nosotros, eso no significa que tenemos que ser indiferentes a este tipo de entes. Es decir, no tenemos que concebirlos de la misma manera en que concebimos una mesa o una piedra. Por tanto, se podría decir que para Heidegger, el hombre, en tanto que Dasein, tiene que poder diferenciar, teóricamente, el modo de ser de los entes que habitualmente llamamos seres vivos, no humanos, del modo de ser de los entes que solemos llamar inertes. Y tiene que poder hacer eso aunque jamás pueda revelar mediante las ciencias positivas el misterio que envuelve tanto la apertura de los entes que no son Dasein como aquello que se da en tal apertura. Esta postura, si bien ya estaba presente en las lecciones de 1929-1930 de forma implícita, en los textos posteriores aparece de una forma más palpable. Mientras que en la Carta sobre el Humanismo es el texto donde más se desarrolla esa postura, la historia del ser, Serenidad, Parménides, por decir unos, son algunos textos donde aparecen elementos para poder deducirla. Ahorita no me detengo tanto con las citas para poder avanzar más rápido, pero si me da tiempo, al final voy a leer algunas citas que creo que son fundamentales para el tema. ¿Vale? Dicho de forma breve, si bien los conceptos fundamentales de la metafísica si bien en los conceptos fundamentales de la metafísica se analiza la constitución ontológica de los seres vivos humanos, en Ser y Tiempo se señala la necesidad de llevar a cabo este análisis, pero en los escritos posteriores a 1930 se esboza la postura que Heidegger tiene frente a ese tipo de entes. En Carta sobre el Humanismo, el filósofo de la Selva Negra, estoy en el apartado 4, casi acabo. En la Carta sobre el Humanismo, el filósofo de la Selva Negra señala que a partir de la conferencia de la esencia de la verdad, su pensamiento sufre un viraje, la famosa Quelle, el cual consiste en dejar de concebir el fundamento de la esencia del Dasein como trascendencia y empieza a concebirlo como un abismo, como ese espacio de juego que es la paternidad. Luego, si esa conferencia fue escrita en 1930, entonces el tomo 1 de los Cuadernos Negros puede ser concebido como un escrito del segundo Heidegger, es decir, de la época en que el filósofo de la Selva Negra dejó de preguntar por el sentido del ser para preguntar por la verdad del ser. Bueno, aquí uso primer Heidegger y segundo Heidegger nada más como una cuestión metodológica, ¿no? Para facilitar la lectura. Y ya. La primera
formulación de la pregunta por el ser tiene como trasfondo el proyecto de la ontología fundamental y aparece en la principal obra del primer Heidegger, Ser y Tiempo. La segunda formulación tiene como trasfondo el proyecto ontohistórico y aparece en la principal obra del segundo Heidegger, Aportes a la filosofía. Ahora, si Aportes fue escrito en 1936 y 38, entonces Reflexiones 2 puede concebirse como un texto que prepara el camino para la obra que traza... perdón. Repito eso último. Ahora, si Aportes fue escrito entre 1936 y 1938, entonces Reflexiones 2 puede concebirse como un texto que prepara el camino para la obra que traza el sendero del pensar histórico del ser, así como las lecciones que Heidegger impartió antes de 1927 prepararon el camino para la redacción del Ser y Tiempo. Tomando en cuenta estas coordenadas, regresemos a las consideraciones del párrafo 201 de Reflexiones 2. La primera de ellas señala la necesidad de esclarecer la esencia del hombre. Y para esto, ese ente que somos en cada caso, nosotros mismos, se tiene que concebir como perteneciente y necesario para el ser, es decir, como Dasein. Esta tarea sobre decir es una constante en todo el pensamiento de Heidegger. Segundo, la segunda consideración señala que se tiene que buscar una visión provisional de lo viviente no humano, a partir de lo obtenido acatando la primera consideración. Esta visión es provisional porque el ser de los seres vivos no humanos solo se puede obtener por vía negativa. Así que el ser de este tipo de entes jamás se puede esclarecer de forma definitiva. La tercera consideración es un consejo para evitar confusión entre el ser de los entes que Heidegger señala como seres vivos, del ser de los entes que las ciencias positivas y la tradición metafísica señala como vivientes, y estas dos cuestiones ontológicas se diferencian a su vez a la cuestión óntica, es decir, aquellos entes que señalábamos como seres vivos. 4. Por otro lado, la cuarta consideración indica que para poder realizar la tercera consideración tenemos que arrojarnos soltando amarras, es decir, dar el salto al cual el filósofo de la selva negra señala en Aportes. Y eso no es otra cosa que una invitación para dejar de pensar el ser como un ente que está ahí delante y funge como fundamento, para empezar a pensar el ser como abismo, o mejor dicho, como Dasein, el acontecimiento apropiado. Y por último, la quinta consideración señala que aunque se obtenga el ser de los La quinta consideración señala que aunque se obtenga el ser de los seres vivos no humanos a través de una vida privativa, se tome en cuenta esa determinación. Bueno, creo que si me da tiempo de el comentario final. Solo es una página. Para Heidegger, los entes que habitualmente llamamos seres vivos no humanos se pueden relacionar por sí mismos con las cosas que están en su entorno, porque, a diferencia de los entes que solemos llamar inertes, tienen cierta apertura a las cosas, comillas. Pero, ¿por qué se diferencia la apertura que tiene la abeja y el árbol de la apertura que tiene el Dasein? La respuesta es la manera en que se da. Para el hombre, en tanto que Dasein, la apertura se da gracias a la comprensión del ser, mientras que para la abeja y el árbol se da de un modo distinto. Y se da de un modo distinto porque si también se diera a través de una comprensión del ser, la abeja y el árbol no serían lo que son, sino serían Dasein. Aunque aquí entro en complicaciones porque aquí se asume una idea de la corporalidad que ahorita no me alcanza para plantearlo de alguna forma, pero por ahí tendría que dirigirse una investigación futura. Mientras que aquello que se da en la apertura del Dasein es el ente, aquello que se da en la apertura del árbol no se da como un ente, o sea, como el presentificarse de algo. Dicho de otro modo, si bien la abeja y el Dasein son apertura, la manera en que cada uno comprende aquello a lo cual está abierto es inconcebible para el otro.
aunque en sentido estricto, bueno, en sentido laxo mejor, estén referidos a lo mismo. Luego, si aquí comprender se concibe como un saber ateórico, entonces aquello que tiene en común el ser humano y los seres vivos no humanos es oportunidad, es decir, un modo de ser que consiste en estar abierto. Por tanto, si el Dasein y los seres vivos no humanos tienen un mismo modo de ser, pese a que la perturidad tenga distintas modalidades, entonces el concepto de vida se podría repensar en términos ontológicos. Y por consiguiente, el concepto de vida, en lugar de referir a un conjunto de propiedades biológicas, podría indicar un modo de ser, a saber, la perturidad. En efecto, Heidegger nunca llevó a cabo la deconstrucción del concepto de vida, pero a pesar de que no lo hizo, jamás descartó la posibilidad de su realización. Por esa razón, me atrevo a decir, a lo largo de la obra del filósofo de la Selva Negra, la cuestión del ser de los seres vivos no humanos aparece frecuentemente, aunque casi siempre sea de forma breve. El autor de Ser y Tiempo regresaba constantemente a esta cuestión para no perder de vista que el esclarecimiento de la constitución ontológica de los seres vivos no humanos había quedado como una tarea pendiente. Nosotros seguiremos dejando la cuestión del ser de los seres vivos como una tarea pendiente, o por fin nos haremos cargo. Gracias.